Abra su Biblia. Vamos a Filipenses 1. Me autorrobé el tiempo yo, ¿verdad? Sí, porque hoy no les pido alargue porque estamos en ese aspecto de la acción de gracias del apóstol Pablo por estos hermanos que lo hacen amor, ¿verdad? Lo hacen en el profundo amor de Cristo que profesa a Dios y obviamente a estos hermanos. Versos 7 y 8. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. El apóstol Pablo nos dice aquí que hubiese sido un acto injusto de su parte si él tuviera un sentimiento muy distinto al amor, al afecto que tenía por estos hermanos de esta iglesia de Filipo. Es la primera parte de ese verso 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. El corazón, hermano, no solamente es la sede de las emociones, sino también de los pensamientos y de la voluntad. Es decir, el sentir que el apóstol Pablo tenía por estos hermanos implicaba todo su ser. No los amaba solamente como personas, sino también como copartícipes, herederos de la gracia de Dios, cada uno de ellos. Y luego nos dice ese texto, estoy solamente resumiendo, y en mis prisiones. En realidad, el apóstol Pablo en ese momento estaba experimentando la primera etapa de su juicio. Se le estaban formulando los cargos, estaba en Roma. Y él conocía la sentencia de Nerón, en realidad él sabía que iba a morir, pero eso no lo entristecía, eso no lo deprimía. A veces cuando nosotros recibimos un diagnóstico de muerte o una tragedia en la vida, creemos que el mundo se terminó, ya no hay más que hacer, ya no hay que orar, ya no hay que ir a la iglesia, ya no hay que hacer esto y lo otro. Estamos como en un túnel oscuro. El apóstol Pablo, miren la expresión de yo los tengo en el corazón y también en mis prisiones. En realidad, él estaba en prisión por la defensa del evangelio y a eso iba a responder. En realidad, él nunca aceptó que se le hicieran los cargos políticos que le hizo la clase religiosa y que lo obligó a apelar a César. Él sabía que no era esa la causa. Él estaba preso por causa del evangelio. Y en la defensa y confirmación del evangelio. ¿Por qué involucraba a la iglesia en la defensa y confirmación del evangelio? Porque la iglesia no estaba sufriendo prisión, quien estaba prisionero era él. Pero en realidad, hermanos, ellos dieron un paso más en su lealtad y en su amor por el apóstol Pablo y se involucraron en su prisión cuando mandaron a su pastor Epafrodito, lo recuerdan, con una dádiva de parte de la iglesia y también para que Epafrodito se quedara cuidando al apóstol Pablo todo el tiempo que fuera necesario. Es decir, había un involucramiento ahí. Este término, son tres razones en las cuales él involucra su amor al Señor y a esta iglesia. Y lo dice el verso 7. Me es justo sentir esto de todos vosotros. Número 1, les tengo en el corazón. Número 2, en mis prisiones. Número 3, en la defensa y confirmación del evangelio. Defensa y confirmación, hermanos, son dos términos judiciales. En realidad, el apóstol Pablo no solamente estaba enfrentando la defensa del evangelio ante el gobierno romano por estar preso ahí. En realidad esa fue su tarea de toda la vida. Ustedes pueden leer las epístolas del apóstol Pablo y todas son una defensa del evangelio. El libro de Romanos lo presenta de una manera hermosa y contundente, especialmente en los primeros 3 capítulos. Es decir, su vida siempre consistió en defender el evangelio y en confirmarlo. Porque el evangelio, hermanos, no solamente es algo que hay que defenderse, sino también establecerse y confirmarse. Usted puede decir, bueno, yo como me involucro en esa tarea, yo ya soy salvo, sí, pero cada acto de su vida, en la vida diaria, es una defensa y una confirmación del evangelio. Con cada acto de su vida que usted haga, usted está confirmando que es un hijo de Dios y que el evangelio es verdad. Y eso es defender el evangelio. La defensa, hermanos, es ese término legal que es apología, que tiene que ver con derribar todos los procesos previos para quitar obstáculos y vencer las contradicciones de los demás. Es decir, la vida del creyente, como bien lo dijo el apóstol Pablo, es una carta leída, lo recuerda. Eso defiende el evangelio y establece el evangelio y lo confirma. Es decir, Dios está vivo. Yo vi a esta persona hacer un bolo, golpear a la mujer,
divorciarse, casarse 3, 4, 5 veces y hoy es salvo. ¿Verdad? El alcohol que antes compraba ahora le invierte en leche para los niños. Es un milagro, hermano, ¿sí o no? Es una confirmación del evangelio. O esta mujer vecina, yo la conocí, que era una chismosa, que era una entremetida, que se agarraba de las greñas con quien quería, y ahora es una mujer pacífica, que más bien aconseja, que más bien atrae a las personas al Señor. Esa es defensa y confirmación también del evangelio. Hay un verso en Efesios 6:20 que quisiera que lo analizáramos en este contexto. El apóstol, mire cómo se miraba el apóstol. Hermano, a veces en las tragedias de la vida uno se victimiza, ¿sí o no? Sale del trabajo y dice que mi jefe no me quería, es que la compañera de trabajo no me quería, por eso me hicieron clavo. Voy a usar un término coloquial, me sapearon, dice. Entonces no sirve como de consuelo, ¿verdad? El apóstol Pablo, si hubiera visto como una víctima de la sociedad, hermanos, válgame Dios, no tuviéramos las epístolas ni completo el Nuevo Testamento. Nunca se vio como una víctima. El apóstol Pablo se vio como un campeón para Cristo con su tribulación. Ahí lo dice, por lo cual soy embajador en cadena. Dice. Yo no me lamento de estar en prisión. Yo no miro la prisión como un castigo, sino como un privilegio por servir al Señor. Que con denuedo hable de Él como debo de hablar. Ahora, fíjese bien en lo que dicen los versos anteriores. Vamos a ir ahí a Efesios 6:20. Desde el 18, mira lo que dice ahí. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí no quiere decir, hermano, que va a empezar a hablar en lenguas y una ola mística espiritual se va a venir ahí. Lo que está diciendo ahí es que yo voy a orar bajo el control y la guianza del Espíritu. Velando en ellos, ¿cómo? Con toda perseverancia y súplica, subraye, por todos los santos, ahora se involucra a él, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer, dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Y ahí el verso 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Es fácil, hermanos, pedir oración a otros por el bienestar físico, no, por el bienestar propio. Que el Señor me prospere, que el Señor me dé salud, que el Señor me dé otro trabajo, que el Señor me dé un carro, me dé lo otro. Es fácil. Y normalmente cuando pedimos oración es por eso, hermano. O por la holgura física, ¿verdad? Y quiero relax. Ora, hermano, para que el Señor, para que yo me sienta relajado, ¿verdad? Que yo pueda hacer esto y lo otro y me sienta bien. Esas oraciones son muy propias, muy de autosatisfacción. Fíjate que el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esto, esta es una de las epístolas del apóstol Pablo desde la cárcel. Estaba en cárcel, hermano. Mire por lo que está orando. Él le está diciendo, hermano, mire, que el Señor me mande un buen abogado que me represente, un contacto ahí, ¿verdad? Del gobierno de Nerón, que le diga que no me dé sentencia de muerte, que me den casa por cárcel de manera definitiva. No está orando por eso, hermano. No está pidiendo oración por eso. ¿No les parece contradictorio que una persona que esté en prisión, amarrado su puño al puño de un soldado romano las 24 horas del día, que hasta para ir a hacer sus necesidades al baño tenía que ir con el soldado, que hasta para comer tenía que estar ahí, el soldado dormía con él? ¿Qué está pidiendo él? Y al abrir mi boca me sea dada que palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Sabe qué está pidiendo aquí el apóstol Pablo? Yo quiero denuedo y fidelidad para proclamar el evangelio a los no creyentes sin importar el costo. Allí en el capítulo 16 de Romanos da una lista. ¿Cómo conoció Pablo toda esta gente en Roma? Pablo no fundó la iglesia en Roma. Se supone que fue el apóstol Pedro, más bien. Pero ¿cómo logró intimar con esta iglesia? A detalle, ninguna de las epístolas del apóstol Pablo nombra
un directorio tan extenso como en la carta de los romanos. Y si usted lo lee, hay algo ahí. Saluda lo del pretorio. El pretorio, hermanos, era la PMOP de excelencia en aquel tiempo. Era la guardia élite del ejército romano. Soldado que sustituía al otro. Y lo ponían encadenado con él. Le recibía el evangelio. Fuera recluta, fuera raso, fuera sargento, capitán, teniente coronel, conocían el evangelio. Esa era la intención de Dios, que Pablo estuviera. No había otra manera de llevar el evangelio a la élite de Roma, sino a través del apóstol Pablo. Y dice, yo no estoy pidiendo por bienestar físico. Yo sé que estoy en la cárcel. Quiero que al abrir mi boca, Dios ponga las palabras precisas para hablar el evangelio. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, no está pidiendo por su paz, no está pidiendo por su comodidad, sino que más bien, hermano, está pidiendo oportunidad, como dice aquí, para hablar con denuedo el misterio del evangelio. Esta es una lección para los que servimos al Señor, pero también lo es para el creyente de a pie. Los siervos de Dios necesitan, urgen de oración del pueblo de Dios para que puedan sostener sus manos en la obra de Dios. Yo le agradezco a los hermanos en lo personal que se me acercan a mí y me dicen, pastor, usted está permanentemente en mi oración. Gloria a Dios, el mayor tesoro. Ojalá tuviéramos así la misma actitud todos. Yo le oro a Dios, hermano, y le pido a Dios, y les pido a ustedes aquí públicamente, que sostengan mis manos en oración. Yo quiero seguir haciendo la obra de Dios con fidelidad hasta el final. El día que el Señor interrumpa mi vida, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Voy a mi fiscal eterno. Pero ore por los siervos de Dios. No los critique, no los lacere con la murmuración, con el chisme, con la crítica. Sostenga sus manos en oración. Solo Dios sabe, solo Dios conoce el corazón de un pastor. Y solo Dios sabe lo que aquí se sufre, ¿no? Y lo que aquí se tiene que soportar. Y lo hacemos con gozo, con alegría, con entusiasmo. Ore, ore por su pastor. Amén. Ore por los siervos de Dios. Necesitamos oración. Bueno, esa es causa de la defensa del evangelio. El apóstol Pablo quería seguir defendiendo el evangelio, y defender el evangelio es predicarlo, es confirmarlo, es extenderlo. Ese término legal de defensa también tiene que ver es la parte negativa en realidad, y la parte defensiva del evangelio. El evangelio hay que defenderlo, hermano. Hay que defenderlo bien, con argumentos, con la palabra de Dios. Y la confirmación es la parte positiva, podríamos decir, de la predicación, que tiene que ver con el avance directo y la extensión del evangelio. Ese es el resultado de la defensa. Por eso el apóstol Pablo en realidad se había especializado en eso. Él había entendido cuál era su misión en la tierra. Y usted y yo también tenemos que saber, hermano, que tenemos que aprender a defender el evangelio. Más que un testigo de Jehová, testigo del diablo, perdón. Más que un adventista. Más que un mormón. Las tres son sectas. Y expliqué el domingo pasado por qué. Uno tiene que prepararse bien. No le venga a tocar la puerta un testigo de Jehová, le enseña la Watchtower ahí, el centinela el otro, y el libro del mormón el otro, y usted quede dando tumbo, ¿verdad? Es la palabra, si le decía una creyente. ¿Y usted por qué está leyendo la Watchtower? Es que es palabra de Dios, me dice. Tiene como 30 años de estar metido en una iglesia. Qué triste, ¿verdad? Todos debemos de ser especialistas en defender el evangelio, desde nuestra propia trinchera y a donde se nos demande. Mire usted que nos dice Tito 1:13. ¿Dónde está Tito, hermanos? ¿Ah? Después de
Primero, segundo, tercera. Correcto. ¿Y antes de? Antes de. No, después de. Antes está segundo Timoteo. Y después exacto, de Filemón, ¿verdad? Mire Tito 1:13. Bueno, vamos a leer desde el 10. Aquí está hablando de la iglesia que había en Creta. Creta era una isla, bueno, actualmente Creta no es un país, está ubicada en el Mediterráneo, es una isla de la actual Italia. Mire el verso 10, mire la caracterización de los habitantes de esta isla. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, los judíos que habitaban ahí en Creta, a los cuales, mire qué severo y qué duro el apóstol Pablo, a los cuales es necesario taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, un profeta, en realidad era un poeta de la localidad de Creta, uno de ellos, su propio profeta, dijo, mire que caracterizan a un hondureño así, aquí está caracterizando a un cretense. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malapestias, glotones, ociosos. Y dice el apóstol Pablo, este testimonio es verdadero, es cierto, así son. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Una de las características de los cretenses, cuentan los historiadores de aquel tiempo, era la traición, le encantaba traicionar, meter el puñal por atrás. Y los romanos se cuidaban de ellos y también se cuidaban los griegos. Es más, aquí sacaron una cantidad de anécdotas a través de la historia de estos cretenses que quedaron como dice aquí el apóstol Pablo, como animales, pues, como malapestias. Entonces dice el apóstol, bueno, entrando al tema de la defensa del evangelio, de defender la verdad, dice, estas cosas son ciertas. Y yo no quiero, dice el apóstol Pablo, entre líneas, que esto se mete en la iglesia, ni que hayan creyentes con pretensias con estas actitudes que prácticamente no han nacido de nuevo. En otras palabras, Tito 1:13 nos está diciendo ahí el apóstol Pablo. Todo aquel que suba al púlpito en esa congregación de Creta, exíjanle que tenga una doctrina sana, una doctrina verdadera, pura. Y si alguien no se somete a ese parámetro, los que hablan desde el púlpito, pues pájenlo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quiénes eran los que estaban metiendo problemas ahí? Aquí lo dice, en el verso 10. Hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de los judíos, judaizantes. Mira, hermano, una de las cosas que más llamaba la atención de la religión judía era la multiplicación de reglas y de regulaciones. Se caracterizaban por cosas como esto es inmundo, esto no es inmundo, esto sí es inmundo, aquello otro y aquello otro también es inmundo, esto no. No comas eso, porque no es limpio. Esto sí es limpio, cómelo. Esto no es limpio. No te lo comas. El gran peligro de esto, hermano, era cuando el judaísmo se fusionaba con el gnosticismo, porque terminaban diciendo que el cuerpo era malo, el cuerpo físico, y que aún los instintos naturales que Dios diseñó para que el cuerpo funcione también eran malos. ¿Sabe cuál es el problema de admitir ese tipo de pensamientos en una iglesia? Que al final se terminan haciendo listas de pecados. Esto es pecado. Esto no es pecado. Este es pecado, este es pecado, este es pecado, este es pecado. Esto no es pecado. Y habían llegado al extremo los judíos ahí en Creta, fusionados con estos gnósticos. El gnóstico creía que Dios era una emanación, era una fuente de energía.
que manaba, creaba ángeles, creaba demonios. Cristo es una emanación, era un error horrible, una perversión de la doctrina cristiana espantosa. Terminaban viendo el matrimonio como algo malo, y criar hijos también era malo. Busque usted, por favor, en Romanos 14:20. Fue entonces cuando el apóstol Pablo acuña la frase, una frase que se puede extraer de aquí. Donde dice el apóstol Pablo: todo es limpio para los limpios. Nos dice Romanos 14:20. Usted puede leer todo el capítulo en casa, porque nos está hablando de los débiles en la fe. Es decir, el mismo problema que había en Creta estaba en Roma. Ahí. No destruyas la obra de Dios a causa de la comida. La comida se había convertido en un agente de destrucción en la iglesia. Y miren lo que él dice: todas las cosas en verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros por lo que come. Probablemente esto también lo podemos remontar al Sermón del Monte, allá en Mateo capítulo 5. Podemos ver del verso 21 en adelante. Pero hay una expresión del Señor en el libro de Marcos, capítulo 7, verso 15. Veamos. Va a ponerlo en pantalla, ¿verdad? Marcos 7, 15. ¿Es un evangelio sinóptico, Marcos, sí o no? Sí, ¿verdad? Andrea, sí, ¿verdad? ¿Cuál es el que no es sinóptico? Juan, correcto. 7:15, vamos a ver. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Mire, leyendo este verso, el que cambia las cosas en nuestra vida es el corazón que tengamos. Si nuestro corazón es inmundo, lo que pensemos, lo que hablemos y lo que toquemos va a ser inmundo. El Señor lo dice aquí: lo que entra al cuerpo no es lo que contamina al hombre. En otras palabras, no es lo que come lo que contamina al hombre. Es lo que sale del hombre y va a la letrina, dijo el Señor, es lo que contamina, en el caso del corazón. Hermanos, mire, una mente entenebrecida va a trastocarlo todo. Y todo lo que le podamos confiar a esa mente va a terminar siendo su propio daño y ruina. Toda cosa que le venga a un corazón malo, a una persona mala, siempre lo va a ver no para su bien. Y todo aquello que pueda venir a la mano de una persona que tiene la mente enferma, el corazón podrido, todo le va a servir para daño. Un corazón en esa condición, hermanos, todo lo que lo toca, lo hace de su propia naturaleza. Incluso pueden haber cosas beneficiosas para los demás, pero él siempre lo va a ver como un daño para sí mismo. Veámoslo de otra manera. Un corazón sucio, todo lo ensucia. Y aún cosas inocentes que puedan venir a él, como la mente la tiene llena de tile, de hollín. ¿Cuántos vivieron con fogón en su casa en algún momento? Cuando el gato blanco se iba a sentar a calentarse en el fogón, salía lleno de tiles, ¿sí o no? Entonces, todo lo inocente que pueda venir a un corazón entenebrecido, lo termina entilando, ¿se entiende? Pero para el limpio todo es limpio. Mire, las personas como usted y yo usamos dos instrumentos para tomar decisiones y llegar a conclusiones.
Una de ellas, Dios nos ha dotado de una inteligencia, ¿sí o no? Con ella examinamos, revisamos las cosas, los pros y los contras con la inteligencia. Y el otro elemento que Dios nos ha puesto para tomar decisiones, llegar a conclusiones, es la conciencia. La conciencia, cuando todavía está habilitada, sirve para comunicarse con Dios. Pero si la inteligencia está entenebrecida, siempre va a buscar el lado malo de las cosas, siempre. Y si la conciencia está oscurecida por estar admitiendo el mal de una manera continua, una persona jamás va a poder tomar buenas decisiones, nunca. Todo lo va a ver mal, todo lo que los demás hacen está mal, y todo lo que los demás hacen buscan perjudicarlo a él. Cada uno de nosotros es responsable de mantener el escudo de su conciencia blanco y limpio. Cada uno. Si la impureza, si la maldad y las tinieblas perjudican nuestra mente, inoculan nuestra mente, todo al final lo vamos a terminar viendo a través de una niebla sucia. Ni venir a la iglesia nos va a gustar, lo vamos a hacer a distancia. Y aún lo que usted puede escuchar aquí, siempre lo va a ver como un daño para usted. El otro día yo salí de aquí y me dijo alguien, eso que usted dijo, lo digo para mí. No es la primera vez que me ocurre. Yo le dije, yo no sé qué le está pasando a usted, ni sé nada de su vida, fue Dios quien lo confrontó. No sé nada. Es que alguien tiene que haberle dicho algo de mí. Algo. Lo siento, no puedo complacer ese argumento. No se puede. Un corazón entenebrecido nunca va a entender los motivos de los demás. Nunca. Ah, lo dijo por eso. Me quiere perjudicar, me quiere hacer daño. Y siempre en todo lo que los demás digan, aunque no tengan nada que ver con él, va a encontrar un doble sentido. La única manera, hermanos, de poder vivir lejos de la impureza, del entenebrecimiento, del tile, del oído, que hace que todo lo bueno, blanco que entre a tu mente termine saliendo sucio, es vivir bajo la presencia purificadora de Cristo. Y eso tiene que ver con tu vida de oración, con tu estudio y meditación de la palabra, con la comunión con los santos. Amén. Vas a saber discernir, tomar decisiones. Y esto lo digo con temor y a razón de reflexión. Muchos creyentes que salieron ayer en una marcha, el motivo estaba muy bueno, por supuesto, contra la ideología de género, estamos de acuerdo. En la noche estaban vestidos de rosadito, viendo a Barbie. Yo vi las fotos. Aquí con mis princesas en el cine, con mis Barbies. ¿Es cierto o no es cierto lo que estamos hablando? La verdad. El apóstol se le había convertido en un especialista. Yo, sinceramente, a mí me impresionan las palabras del apóstol Pablo en esta carta de Filipos. Ustedes son compañeros míos en mis prisiones. Ustedes me mandaron plata para sostenerme. Yo soy un defensor del Evangelio. Ustedes me están acompañando en esta defensa y en esta confirmación del Evangelio. Es hermoso. El verso 8 nos dice así. Vamos a Filipenses. Padres, tenemos que hacer labor con nuestros hijos en casa. La iglesia solo es un complemento, la labor la hace usted. Puede mandarlos a Europa o a Estados Unidos. Culturas podridas y requete podridas. Mándelos a perderse. O los puede perder aquí también.
La clave está en lo que usted haga con ellos en casa. Amén. ¿Cómo va a estar usted? Yo cuando vengo temprano aquí a la iglesia a 6 de la mañana, ahí anda, mire, con ciclismo. Y son barbaridades. Una bicicleta de esas, bueno, hay bicicletas de 80,000, de 130, ¿verdad? De $500,000 también, ¿verdad? Y las compran. ¿Cómo es posible que un creyente, yo no digo que esté malo hacer ese deporte, y si les queda el tiempo, vienen a la iglesia, solo vienen a dormirse, hermano? Vienen reventados de pedalear, pues. Hágalo después de ¿verdad? Perdón, hermano, que me meten en los ángulos, pero porque también hay que hablar de eso, y con claridad. El verso 8. Filipenses 1. Bueno, le hablé a Tavo porque Tavo trabaja de eso y dice que él se asustaba, ¿verdad? Viendo gente comprando catch. ¿Cuál es la más cara? ¿No? De $500,000, imagínate. Ese hermano es que yo no tengo, soy pobre y allá pasa con la bicicleta. $500,000. ¿Qué le parece, hermano? Ajá, y no hay piso para pagar la luz, el internet, que ahora es parte de la canasta básica, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuántos sacrificios has hecho, Leslie, para hacerte tu casita? ¿De cuántas cosas te has privado? ¿Verdad? ¿Con la ayuda de Dios, sí o no? Testigo me es Dios, dice al apóstol Pablo, verso 8, capítulo 1. De cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Mire, ponerle testigo a Dios es fácil, hermano. El apóstol Pablo dice, mire, yo tengo un testigo de una importancia superior que sabe que yo no me he olvidado de ustedes. Es el Dios que no miente, el Dios que es inmutable, el Dios que es fiel, sabe que yo no me he olvidado de ustedes. Y ahí se encuentra un hermano en el molde, ¿no? Y le dice, hermano, tenía tiempo que no me estaba acordando de usted. Mentiras, ni ora por él. Y muchas veces de esas personas que hemos dejado de ver, en años anteriores nos favorecieron en algo, hermano. Dios los usó con nosotros, nos olvidamos de eso. Siempre que mire a alguien que a días no ve, y Dios lo utilizó para favorecerlo, dele gracias, hermano. Y el otro día le dije a un hermano, y él me dijo, pero tenemos tantos años de no vernos, ni me acordaba que te había hecho ese favor, sí, pero ya no me olvidaba. Le doy gracias a Dios porque te puso en mi camino y me hiciste ese favor, ¿no? Mira lo que nos dice en 2 Corintios 2:4. Voy a quedar corto. En realidad tengo 5 minutos nada más. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fuesen contristados o entristecidos, sino para que supiesen cuán grande es el amor que os tengo. En este corto verso, bueno, habría que leer toda la carta a los Corintios, la primera y la segunda. El apóstol Pablo, esta es la segunda. El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto, miren, yo sé que los traté con severidad, fui duro con ustedes. Bueno, recuerden que había un muchacho que estaba viviendo con la mujer del papá, ¿lo recuerdan? Un problema que había ahí en Corinto de inmoralidad. Pero también habían partidos, ¿recuerdan? Entonces decían, bueno, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Ahí tenían partida la iglesia en 3 pedazos. Era un pecado, hermano. Miren, de todas las iglesias que el apóstol Pablo administró, la que tenía más problemas era esta, y era donde abundaban más los dones espirituales. Qué contradicción, ¿verdad? Que hablaban en lenguas, que no sé qué, que no lo otro, no jerigonza, ¿verdad? Sino idiomas, es lo que dice ahí el texto, idioma. Terrenos, traducibles, entendidos. Y el apóstol Pablo dice ahí en Corintios, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, ahí no está diciendo que las hablaba. Es una cláusula interferencial de tercera clase. Lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí es si existiera un idioma angelical. No es que dice que lo hablaba él o lo hablaban ellos. Es un lenguaje extremo que él ilustra para hacer un buen uso de los dones. Imagínese usted, tenían toda la gama de dones.
Y era la iglesia donde había más pecado de todas las que abrió el apóstol Pablo. Y le dice, yo en realidad los traté con dureza, lo reconozco en la primera y en la segunda carta. Pero en realidad, dice el apóstol Pablo, no lo hice por intransigencia, sino por amor. Cuando el apóstol Pablo buscaba reprender, hermanos, no buscaba dominar, ese es otro extremo. Porque a veces, hermanos, lo que hacemos es que nos imponemos. Y nos imponemos con dureza, para ejercer dominio, para intimidar, para ejercer poder. Si no me hacen caso por las buenas, me van a hacer caso por las malas, pero el que manda aquí soy yo. Y punto. Así sometemos a las personas. Y podemos tener en la familia, tener personas sometidas todo el tiempo, que al final miramos las consecuencias. J. Bruce, que fue un gran, no me pongas imágenes ahorita, solo estoy en resumen porque todo el tiempo llegamos. Era un gran enseñador, era un ministro de las iglesias libres de Escocia, un hombre de Dios. Y aquellos que fueron enseñados por él decían, mire qué lindo la referencia que hacían de este enseñador. Corta las amarras, decían sus alumnos, nos deja navegar mar adentro para que contemplemos las aguas azules. Hermoso. El apóstol Pablo le huía al paternalismo, nunca quiso ser paternalista, pero guiaba y reprendía cuando era necesario. El apóstol Pablo, hermanos, le huía a la reprensión, porque él insistía en creer siempre lo mejor por los demás, y eso no tiene nada de malo, hermano. Usted dice, no sea tonto, piense mal, anticípese, la gente es mala, toda la gente es mala, todos andan buscando hacer daño. El apóstol Pablo tenía su corazón lleno de amor, pero también cuando le tocaba reprender y disciplinar, así. Porque eso es bueno, eso sana también. Puesto sentido vamos ahora. El otro domingo no es fin de mes, ¿verdad? Todavía estamos dentro de 30. A ver, hermano, ¿usted qué? ¿Qué 30? O sea que yo regreso, bueno, el otro domingo. Hemos recibido hoy, hermanos. Bueno, vamos a orar. Amado Dios, gracias por el ejercicio que hicimos también para impulsar, Padre, la terminación de la segunda planta de Celovi. Gracias por los hermanos que han dado y ya cumplieron, y por los que prometieron. Dales fuerzas y dales los recursos para cumplir lo que han prometido. Y si hay hermanos todavía que no lo han hecho, impúlsalos a dar. Ya no vamos a insistir sobre eso. Gracias por tu palabra que se ha predicado en el primer horario y la que se ha predicado en este segundo horario. Estamos agradecidos. Sigue inquietando nuestras almas. Seas tú visto, seas tú glorificado. Llena los corazones, sus necesidades, en el plano de la vida humana diaria, Padre, en lo que necesite, y también en las necesidades espirituales. Llena tu pueblo de paz. Y tu palabra siga haciendo trabajo en el fondo de nuestros corazones. Así oramos y te damos las gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de ser.